Vamos a ahorrar mejor en el año 2019. Bueno, a lo mejor tendríamos que decir que vamos a ahorrar en 2019 y ese es un paso al frente importante. Pero lo que necesitamos son claves para, bueno, pues que el ahorro sea productivo, fructífero. Yo le iba a pedir a ustedes, les iba a pedir claves del ahorro. No sé si la primera es que tengamos claro y el primer paso es que hemos decidido que vamos a ahorrar. O eso ya se da por hecho, don Fernando. Bueno, es importante. Yo creo que probablemente tenemos que empezar por hacernos expectativas razonables sobre el futuro, ¿no? ¿Qué cosas esperamos? ¿Cómo creemos que va a ser el futuro? Si nuestro futuro va a tener una suficiente cobertura cuando nos jubilemos, sobre nuestras necesidades en el futuro. Es decir, todo aquello que sea establecer una expectativa razonable sobre nuestra vida en general va a ser bueno. Eso nos va a dar algunas claves, seguramente, de huecos que hay que ir tapando, de cosas que necesitamos, ¿no? Probablemente una de las que seguro va a salir, pues va a ser al final el tema de cuánto ahorro vamos a disponer o qué salarios diferidos vamos a tener en el momento de la jubilación, ¿no? Eso es una clave muy importante, hacer una expectativa razonable de cómo va a ser nuestro futuro. A partir de esto, seguramente, lo que tenemos que hacer es planificarlo. Y planificarlo significa no solo poner dinero, sino hacer un pequeño esfuerzo para ver cuál es el objetivo con el cual ahorro, ver cuál es el plazo al cual estoy ahorrando y, teniendo en cuenta ese objetivo y ese plazo, pues cuál es el perfil de riesgo que quiero asumir para ese tipo de ahorro. Cuando usted dice expectativa razonable, ¿qué pasa? Que fallamos en las expectativas que generamos respecto al ahorro. Si dice esto es por algo, no es simplemente... Porque lo puedo entender en otros ámbitos, ¿vale? De la vida, pero que empezamos por todo lo alto, marcándonos retos muy elevados que luego vemos que los imprevistos de la vida no nos permiten cumplirlo. Bueno, la expectativa razonable iba más bien encaminado a que muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son las necesidades que vamos a generar en el futuro, ¿no? Vale. Aplicado a la jubilación es muy sencillo de entender. Durante mucho tiempo, y esto va cambiando poco a poco, hemos pensado que era suficiente con la pensión que íbamos a obtener de la Seguridad Social. Sí. Hoy, sin embargo, esta expectativa está cambiando claramente. Sí. Ya somos mucho más conscientes de que no va a ser así. Sí. Que necesitamos ir ahorrando para tener un incremento de ingresos adicionales a lo que nos va a proporcionar la Seguridad Social. Esto va a seguir evolucionando. Cada vez, digamos que la esperanza de vida es mayor, cada vez sabemos que vamos a vivir durante más tiempo y estamos viendo además que en las últimas fases de nuestra vida es cuando tenemos una mayor dependencia. Cuando hablo de la expectativa, lo que quiero decir es que nos hagamos, en primer lugar, un planteamiento razonable de dónde nos vamos a encontrar en cada momento de nuestra vida y qué tipo de ingresos vamos a tener en ese momento. Y en segundo lugar, y coincidiendo con lo que tú decías, muchas veces tampoco somos realistas con las expectativas de rentabilidad, por ejemplo, que van a tener nuestros ahorros, ¿no? Y esto muchas veces supone una frustración, supone una mala planificación, que es lo que habíamos hablado en segundo lugar, ¿no? Esperar más rentabilidad y, por tanto, primero, seguramente, a mitad de camino tirar la toalla, en un momento que seguramente no será el más adecuado, y en segundo lugar, pues haber hecho unos cálculos que nos van a dejar seguramente lejos de donde pensábamos. La planificación, ahorrar por ahorrar, no vale. Tenemos que tener claro para qué lo hacemos. Yo creo que no. Creo que no por varias razones. Cuando hablamos de ahorrar por ahorrar, en realidad, y esto es muy importante, sé que es más difícil al final, pero es un ejercicio que yo creo que es muy sano. Ahorrar por ahorrar al final tiene dos problemas. Uno, que si no tenemos un objetivo de ahorro, en algún momento dado podemos perder las ganas de ahorrar o perdemos un poco la ilusión del ahorro, ¿no? Oye, ¿para qué estoy ahorrando? Si no tengo un objetivo definido, es mucho más sencillo que ese dinero acabe al final gastado a mitad de periodo de ahorro en otro tipo de cosas, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de no establecer un objetivo significa no saber exactamente qué riesgo, qué plazo puede tener ese ahorro, ¿no? El ahorro que es a muy largo plazo tiene que estar invertido en cosas que tengan rentabilidades muy buenas a largo plazo, aunque en los cortos al final haya volatilidad. El ahorro que está más orientado a cortos plazos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues si yo quisiera al final, tengo un hijo que sé que va a ir a la universidad dentro de 5 años y mi plazo es de 5 años, seguramente no puedo invertir todo en renta variable, sería una locura. Si estoy ahorrando para mi jubilación y tengo todavía 25 años a mi jubilación, es una tontería que compre bonos. Entonces, el plazo es muy importante para poder adecuar el nivel de riesgo a cada cosa. Esto muchas veces significa que se complica nuestro ahorro porque tenemos compartimentos diferentes para cada tipo de ahorro. Es cierto, lo complica, pero al mismo tiempo lo hace mucho más robusto, lo hace mucho más eficiente y yo diría incluso, aunque suene mal, mucho más ilusionante, ¿no? Porque tienes un objetivo y vas viendo cómo tu ahorro se va comportando para cada uno de los plazos y objetivos acorde a lo que has planificado. Y si no, nos trasladamos allá a los años 80 cuando empezábamos a ahorrar para comprarnos algo que nos gustaba, ¿no? Y al final se trata de eso, pero con cantidades más elevadas y con nuestro dinero trabajando, como ustedes nos han enseñado a veces, ¿no? Eso es muy relevante.
El ahorro por ahorro que comentabas al principio, y ese ahorro para comprarme, yo qué sé, que todos lo hacemos, ¿no? A pesar de nuestra edad, me río porque yo soy de los que sigue teniendo un bote en casa que va llenando con monedas, ¿no? Entonces tengo un bote y eso es ahorrar por ahorrar. Mi ahorro ahí no trabaja. Yo llego a casa y con el cambio que tengo para evitar la calderilla en la cartera, voy metiendo las monedas en un bote. Entonces, y cuando llega a final de año, el bote lo cojo y procuro comprar un jamón, ¿no? Y pienso que he ahorrado. Pues eso es ahorrar por ahorrar. Mi dinero ahí no está trabajando, tampoco lo puedo invertir porque el plazo es muy corto y lo que hago es al final, simplemente al cabo del año, oye, pues darme un capricho. Eso es más parecido a ahorrar por ahorrar. El resto del dinero tiene que trabajar. El ahorro, digamos que es solo el ahorro como solo el hecho de desviar dinero de mis ingresos para tenerlo en otra cosa, es solo una parte. Hay que invertirlo y hay que procurar que trabaje. Vamos enseguida a la fase de la ejecución, pero yo veía, miraba hacia Marta y hacia Mariluz y asentían con la cabeza. ¿Por qué? A ver, Mariluz, díganos. Bueno, porque estoy totalmente de acuerdo, claro, con lo que comenta Fernando, la importancia de tener unas expectativas reales, la planificación, ser metódicos y luego también en lo que es la ejecución, ¿no? Empezar a ahorrar cuanto antes mejor, aunque sea una pequeña cantidad. Que tomar conciencia no es tan fácil. Al final, yo creo que es muy fácil, en general, escucharlo cuando venimos del ámbito financiero. Cuando estás al otro lado, quizás los oyentes o los amigos desde otros ámbitos, pues te preguntan y dicen, ¿es realmente me tengo que plantear estas expectativas que hablábamos al inicio o esta situación de cómo va a ser cuando yo me jubile, pensar que vas a tener que tener una complementariedad de la pensión pública y que vas a tener que ahorrar y empezar a hacerlo y cuanto antes? Pues a veces no es tan sencillo y la gente pues no se ha parado a pensarlo. Si te vas a jubilar en torno a los 65, 67, que tienes casi más de 2 décadas de vida y que es necesario pensar en ese ahorro, en ser metódico, en planificarlo, en intentarle dedicar un poco de tiempo al ahorro y más del que le dedicamos. Muchas veces oyes pues que en general la gente cuando se va a comprar un móvil, pues un iPhone, o se va a comprar un ordenador o una televisión, le dedica muchísimo tiempo. Es decir, investiga los mejores precios, las mejores calidades, qué funcionalidades tiene este dispositivo, cuál tiene el otro. En cambio, cuando vas a invertir en un plan de pensiones o en un fondo de inversión, pues muchas veces te dejas llevar por la mano de las promociones o de los regalos y no miras realmente el dentro, el interior de ese producto, las características de ese producto comparado con otro, cómo se gestiona, quién lo gestiona, qué ha hecho, qué te cobra, qué retornos ha dado, ha sido consistente. Deberíamos dedicarle más tiempo. Expectativas razonables, planificación, vamos con la ejecución, Fernando. A ver. Bueno, yo creo que lo han comentado muy bien ahora. La ejecución al final se trata de no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, ¿no? De pensar que tenemos que empezar a ahorrar cuanto antes, de pensar que el tiempo juega a nuestro favor cuando ahorramos a largo plazo. Lo hemos dicho muchas veces, cuando alguien empieza a ahorrar en torno a los 20 años, su capital a la jubilación con rentabilidades razonables, expectativas de nuevo razonables, ¿no? Hablamos de rentabilidades pensando en el IPC más el 3%, del 5%. No hablamos de rentabilidades del 10 o del 15, sino cosas que sean realistas, ¿no? Una rentabilidad a largo plazo del 5%, del 6%, que es razonable, ¿no? Con este tipo de rentabilidades, el que empieza a ahorrar a los 20 años multiplica por 4 el dinero que pone a los 20 años. El que empieza a los 30 lo multiplica por 3 y el que empieza a los 40 lo multiplica solo por 2,2. Por tanto, empezar cuanto antes. Ser metódicos en el ahorro. Pensar que el ahorro, yo siempre lo digo, no me gusta esta frase, pero la digo siempre porque creo que da una idea razonable. El ahorro hay que pensarlo, entre comillas, como si fuera un gasto más de nuestra planificación mensual. Es evidente que no es un gasto, es una inversión. Pero que lo descontemos, que sepamos, oye, que en mi factura tengo, aparte de la factura de la luz, de la del móvil, de la comunidad, aparte de todo esto, tengo, oye, que dedicar una cantidad determinada todos los meses al ahorro. Y que ese ahorro además lo haga de forma periódica, mensualmente, no de un tirón para aprovechar el impacto fiscal o las ofertas de última hora, que lo haga mes a mes. ¿Por qué? Porque me va a costar menos, porque voy a coger costumbre y porque además voy a estar diversificando el momento de entrada. La ejecución es muy importante, ser metódicos en la ejecución. Yo sé que muchas de las cosas que decimos requieren esfuerzo, pero es que ahorrar bien requiere esfuerzo, ¿no? Es muy importante decidir por nosotros mismos, ¿vale? Esto evidentemente requiere de educación financiera, requiere de involucrarse, como bien decía Marta, al final ver las características de cada uno de los productos, hacer una pequeña labor de investigación, también dejarse asesorar, ¿vale? Por aquellas personas en las que confiemos más, que tengan un menor interés o cuyo grado de interés sea menor. Que no nos quieran vender la moto. Sí, básicamente, ¿no? Que tomemos decisiones por nosotros mismos.
No que nos vendan un producto, sí que nosotros lo compremos. Hay mucha diferencia entre que te vendan algo o que tú lo compres, ¿no? Y desde luego, un último paso es hacer seguimiento de las inversiones que tenemos, ver si van cumpliendo los objetivos, si no los van cumpliendo. Un seguimiento no obsesivo, porque si no, en días como hoy, por ejemplo, o en semanas o meses como este último, pues uno podría tirar la toalla muy fácilmente. Hacer un seguimiento que no sea obsesivo, sabiendo que los plazos que manejamos, si yo manejo un plazo de una inversión a 20 años, lo que pase en una semana o en un mes es relevante, pero no va a ser fundamental. Hombre, desde luego, si estoy ahorrando para un año lo que pase en un mes, si es de este estilo, pues es muy relevante. Pero si está pasando esto es que me he equivocado al hacer mi planteamiento de inversión para un año. Ustedes nos dan las claves del ahorro. Yo les escucho y tengo un poco la sensación de que la mayor parte de la población no hacemos esto. ¿Qué sensación? Porque entiendo que sí hay un porcentaje de la población que lo tiene, ¿no? Según los últimos datos me parece que son 8 millones de españoles que tienen algún tipo de plan de pensiones o de ahorro pensado para la jubilación. Bueno, ya es un porcentaje, ¿no? Ya son varios millones, no estamos hablando de una cantidad pequeña, pero entiendo de sus palabras que no, que la mayor parte nos saltamos alguna de estas ideas, no las tenemos claras o llegamos muy tarde a ellas. No lo hacemos. Yo creo que esta es la primera reflexión que tenemos que tener claro, porque si no... O sea, suspendemos en ahorro, suspendemos. Sí, suspendemos en ahorro, pero suspendemos incluso muchos de los que nos dedicamos a ello. Y en eso sí que tenemos que avanzar y tenemos mucho empeño desde Fonditel en avanzar en eso porque creemos que es muy relevante. Ya, no, es como intentar acertar qué temas nos van a salir cuando nos presentamos a una oposición. Mejor es jugárnosla a la regularidad y sabernos los 170 temas. Sí, vale. O aunque no te sepas los 170 temas, si eres regular estudiando todos los días durante 2 años, pues tendrás y vas estudiando según el temario y vas estudiando según los puntos y no saltándote las cosas, pues es más fácil que al final tengas un mejor resultado. Cuando hablamos de una economía y de una sociedad, aquí somos muchos los actores, ¿no? Está el trabajador, podemos también hablar a lo mejor del autónomo un poquito, pero pensando en el asalariado, que es la mayoría en España, qué bueno sería que en esto del ahorro la empresa se implicara también un poquito más, ¿no? Entonces dijera, venga, vale, que viene una subida salarial, pero parte del salario va en diferido. Y que esto no solo fueran las grandes, las multinacionales, que también fuera la pyme española, ¿no? Eso ayudaría muchísimo, yo creo. Hombre, mejoraría mucho más la situación para sus empleados en un futuro y sobre todo de cara a la jubilación, porque en el fondo, o sea, la teoría del empujoncito del premio Nobel inglés es muy teórica y muy realista y es más fácil, como decía Fernando, que te quiten una parte todos los meses de tu sueldo, que no te enteres ese apartado que dejábamos al ahorro, que es un gasto más en la factura. Si te lo quitan ya de la nómina, la empresa, y lo va aportando por ti, es más sencillo de cara a cuando te jubiles, que ya hayas hecho un colchoncito mes a mes, que en el fondo va un poco ligado a lo que decíamos, que es mejor los ahorros mensuales con periodicidad, porque entras en distintos momentos de mercado y además te cuesta menos esfuerzo. Entonces sí, sería una manera muy complementaria y que mejoraría bastante la situación de la mayoría de los empleados. Entonces es una opción. Ahora se están negociando un montón de convenios colectivos y es una medida que también los empleados y los promotores o las empresas se pueden plantear, porque sí que se puede empezar, o sea, no tienes por qué hacer un gran esfuerzo como empresa, puedes empezar poco a poco y a lo mejor poniendo una cantidad simbólica, pues desde 100 euros al año por empleado, una cosa así, y lo que haces es construyes un plan de pensiones que normalmente el de empleo tiene unas comisiones más bajas que las de los planes de pensiones que se comercializan para las personas físicas público final, y luego la ventaja es que también la empresa y la comisión de control se involucra en la gestión del plan, hay un contacto mucho más personalizado entre la gestora y esa comisión de control y es como un servicio un poco de banca privada. Es decir, tú al final vas a hacer lo que quiere la empresa para gestionar con la gente, con sus empleados. Aunque estamos hablando de una pequeña empresa, de una pyme, sí. Porque yo soy empresaria en este momento y le escucho a usted, Marta, y digo, pues, a ver, ya que estoy preocupada socialmente por algo que va a pasar en nuestro país de aquí a unos años, y es que nos vamos a dar de bruces con una realidad, y es que como no ahorremos un poquito, las personas que se jubilen van a perder poder adquisitivo. En calidad de empresa implicada con la sociedad, voy a devolverle un poquito a la sociedad algo que yo veo que le preocupa, ¿no? Pero pienso, claro, pero es que yo soy una pyme de 40 empleados. Tenemos soluciones que son para empresas pequeñas de 5 o 4 empleados. O sea, hay
unos vehículos que se llaman planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, que dan la opción a una empresa de 4 o 5 empleados de tener un propio plan de pensiones de empleo con unas condiciones económicas mucho más ventajosas para los empleados, y que también la aportación que tiene que hacer el promotor, es decir, el empleador, o sea, el dueño de la empresa, no tiene que ser una cantidad que a lo mejor puede ser flagrante para lo que es su cuenta de resultados, sino que desde cantidades simbólicas desde 100 euros, o puedes decidir que dejas una parte si tienen una retribución variable en función de la retribución variable. O sea, hay esquemas muy flexibles que te ayudan a que esa gente, o sea, a tus empleados, les ayudes a fomentar ese ahorro. Y muy interesante, Marta, lo que nos decía del tema de las comisiones, ¿no? Que suelen tener unas comisiones muy favorables para la pyme en relación a lo que va para el público general. ¿Algo más, Mariluz, al respecto? No, bueno, que los planes de pensiones de promoción conjunta al final es el vehículo destinado para las pequeñas y medianas empresas, en el que al final todos los promotores se juntan en un único plan, con lo cual los gastos del plan se reducen porque se reparten entre todas las empresas dentro de ese plan, y desde luego es algo que van a valorar mucho los empleados. Es una forma también de retener el talento, de fidelizar a tus empleados. Una empresa en nuestro país publicaba en las últimas horas un informe según el cual la mayor parte de los españoles preferimos a otros aspectos de mejora de la empresa, de nuestras condiciones, de los que se habla mucho, conciliación e información, que son cruciales, una subida salarial. ¿Y por qué la subida salarial no tiene dos vertientes? Una, que la veamos en nuestro mes a mes, y otra, que sea ese salario en diferido, ¿no? Como en una ocasión me explicó Marta. Hoy nos han dado ustedes una clase de educación financiera, claves para el ahorro, con Fonditel. Mariluz, Marta, Fernando Aguado, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.